¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay un texto interesante en Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 13, que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro cuando dice la iglesia de Babilonia? No hay ninguna duda de que el apóstol Pedro envía esta carta desde una localidad identificada como Babilonia. Se ha ubicado en el año 67 de la era cristiana cuando esta carta fue enviada. Pero para el año 67 habían tres lugares que se identificaban como Babilonia. Y la primera era la Babilonia en Egipto, cerca del Cairo, una ciudad fundada por refugiados babilónicos venidos de Asiria. Era la nueva Babilonia como un recuerdo de sus ancestros, pero prácticamente más que una ciudad era un gran campamento militar. No hay una sola prueba histórica o arqueológica que compruebe la presencia o por lo menos el contacto del apóstol Pedro con esa comunidad. Esto es suficiente para descartar que fue desde esa base militar que el apóstol envió su carta. Otra ciudad llamada Babilonia fue la Oriental, un lugar donde una vez un número considerable de judíos llegaron como prisioneros. Al terminar su cautiverio, prefirieron quedarse en ese lugar y con el tiempo se convirtió en un gran centro cultural judío. El historiador Josefo mantuvo contacto con ellos, al igual que la primera Babilonia. Tampoco hay nada que identifique que Pedro el apóstol hubiera estado en ese lugar. El tercer lugar, conocido perfectamente como Babilonia, era Roma, la capital del imperio. Tanto judíos como cristianos usaban ese término simbólico en esa época para evitar represalias. La tradición sí asocia a Pedro con Roma. Hasta ahora hay muchas más evidencias serias que favorecen la idea de la permanencia de Pedro en Roma. El mismo apóstol Juan, al registrar su magistral carta Apocalipsis, al referirse a la Roma imperial y la futura Roma pontificia, usa el término Babilonia. Y fue la voluntad de Dios que Pedro encontrara el fin de su apostolado y ministerio testificador en la populosa Roma. Nerón lo mandó a capturar cuando aún Pablo permanecía preso allí. Que el Señor les bendiga.